Castigó a su hija por chismosa y la perdió para siempre. Dicen que hay cosas que se rompen sin hacer ruido, y eso fue justo lo que pasó en la casa de Gerardo y su hija Daniela. A simple vista, parecía una familia normal, él, cuarentón trabajador, medio serio pero de buen corazón. Ella, quinceañera chispeante, medio teatrera como muchas de esa edad, pero en el fondo bastante centrada. Y Leti, su esposa desde hace unos 4 años, que no era la mamá de Daniela, pero ya era parte de su mundo. Desde que Daniela tenía como 9 años, Leti había estado ahí. Nunca intentó ser su madre, pero sí fue esa figura con la que uno puede reír, llorar y echar relajo. Y la neta, entre todas, la relación era buena, hasta que todo cambió con unos mensajes. Un día, en la secundaria, a Daniela se le calentó la boca en el grupo de WhatsApp con sus amigas. Empezaron a hablar mal de una compañera. Nada extremo, ni insultos fuertes ni amenazas, pero sí comentarios personales que dolían. Cosas como se cree mucho, nadie la soporta, solo habla de sí misma. Puro veneno adolescente, de ese que uno cree que se borra con apagar el celular. Pero no, una de las mismas amigas, bueno, amiga entre comillas, se peleó con ellas y le pasó los pantallazos a la chava de la que hablaban. Esa muchachita fue con un profe, y de ahí todo se destapó. Llamaron a los papás, hicieron junta en la escuela. Gerardo fue, escuchó todo, y aunque Leti pensaba que se iba a poner loco, se mantuvo tranquilo, por fuera. Porque por dentro, algo se rompió. Y eso, se notó en casa. Daniela se disculpó. De veras lo hizo. No con esas palabras vacías de perdón si te ofendí, sino de frente, con la cara bajita y los ojos llenos de vergüenza. La otra chava aceptó la disculpa. Parecía que todo podía sanar. Pero Gerardo no pudo. Desde ese día, no volvió a ser el mismo con ella. No gritó. No se puso como ogro. Al contrario, fue más frío que un cuarto de hospital. Le quitó el celular, la castigó sin salir, le dio tareas extras, y le soltó un sermón larguísimo sobre cómo la gente nunca olvida cuando uno es el malo. Pero eso no fue lo más fuerte. Lo peor fue la forma. Ese tono como si estuviera hablando con una extraña. Ya no le decía chaparra ni mi niña. Solo Daniela. Ya no le preguntaba cómo estuvo el día, solo si ya había hecho lo que le tocaba. No hubo regaños, pero tampoco hubo abrazos. Y Daniela, que lo había tenido como su persona segura toda la vida, simplemente apagó la luz. Seguía cumpliendo, sí, pero ya no lo buscaba. Le respondía con monosílabos, lo veía sin verlo. Educada, sí. Cariñosa, ya no. Con Leti, en cambio, todo siguió igual. Se reían, platicaban, hasta le seguía buscando el abrazo mañanero antes de irse. Pero ese lazo con su papá, ese ya no estaba. Cuando Gerardo se dio cuenta, quiso que Leti hiciera de puente, que le explicara a Daniela de dónde venía su reacción, como si eso fuera suficiente. Pero Leti no se lo tragó. Le dijo que sí, que la niña había entendido, pero que también tenía derecho a sentirse dolida. Que no era cualquier cosa que de un día a otro tu figura de apoyo se volviera tan distante. Que uno no puede esperar que todo siga igual si tratas al otro como si ya no mereciera ni tu mirada. Y Gerardo se prendió. Le dijo que ella estaba del lado de Daniela, que él nomás quería evitar que su hija se volviera una persona que le pisa el alma a los demás. Leti le respondió que eso se enseña con amor, no con distancia. Que no iba a presionar a Daniela a fingir que no sentía nada solo para que él se sintiera cómodo. Ahí fue cuando tronó todo. Gerardo soltó que si Leti no podía estar en sintonía con él como padre, entonces mejor se tomara un tiempo. Y Leti, sin armar más lío, se fue con su hermana. Y sí, la hermana de Leti, como era de esperarse, se puso del lado de Gerardo. Que más vale exagerar ahora que lamentar después. Pero Leti no estaba peleando la corrección. Ella estaba hablando del cómo, del afecto que se fue, del silencio que quedó, de la grieta que nadie quiso ver. Leti no era de las que dramatizan todo ni de las que se hacen las víctimas. Pero esa noche, acostada en el sofá de la casa de su hermana, sí lloró. No porque la hubieran corrido, ella se fue sola, sino porque sintió que algo muy delicado se rompió. No entre ella y Gerardo como pareja, sino entre Gerardo y su hija. Y si eso no sanaba, lo demás tampoco. Al día siguiente, Daniela le escribió por mensaje. ¿Estás bien? ¿Por qué te fuiste?
Leti le contestó con algo suave, que se había ido a tomar un respiro, que a veces los adultos también se saturan, que no era culpa de ella. Daniela no preguntó más, pero Leti sintió que la chavita ya sospechaba lo que había pasado. Mientras tanto, Gerardo se quedó en casa, masticando el orgullo. Él tampoco dormía bien. Veía el cuarto de su hija y sentía ese vacío raro, como cuando llegas a casa y el silencio pesa más que cualquier grito. Sabía que algo no andaba bien, pero le costaba aceptarlo. Lo curioso es que esa misma semana, Daniela empezó a pasar más tiempo en casa de su mamá. No lo dijo en voz alta, pero empezó a armar pretextos. Que si tenía tarea con una amiga, que si su mamá la necesitaba un rato, que si era mejor no estar en medio. Gerardo lo notó. Claro que lo notó. Un día, Leti regresó a recoger unas cosas, y Gerardo le pidió hablar. Fue una plática tensa, pero tranquila. Le dijo que todo esto lo había sacado de onda porque le recordó cosas que él había vivido de chavo. Cosas que Leti no sabía. Y ahí, poco a poco, soltó la sopa. Cuando él tenía la edad de Daniela, un grupito en su escuela se burlaba de él todos los días. No lo golpeaban ni nada, pero si le hacían bromas crueles, le inventaban apodos, se reían de cómo hablaba, de cómo se vestía. Una vez hasta le escondieron la mochila y le tiraron los cuadernos al excusado. Y nadie hizo nada. Ni maestros, ni compañeros, ni su papá. Gerardo dijo que eso se le había quedado grabado como un tatuaje. Que no había pasado un solo año sin recordar al menos una de esas veces. Y que cuando vio a su hija haciendo lo que él tanto odiaba, sintió como si le apretaran la garganta desde adentro. No supo qué hacer. Solo sintió miedo. No por ella, sino de ella. Miedo de que se volviera como los que lo hicieron pedazos. Y ese miedo lo paralizó. No supo cómo hablarle. No quiso gritar, pero tampoco pudo abrazarla. Así que hizo lo que creyó correcto, castigarla y retirarse. Pero ahora veía el resultado, y se sentía peor. Leti, que lo estaba escuchando sin interrumpir, le dijo algo que lo quebró un poquito. Lo que te pasó no fue tu culpa, pero lo que está pasando ahora, sí puede ser tu responsabilidad, o tu oportunidad. Y eso se le quedó grabado. Al día siguiente, Gerardo pidió hablar con Daniela. No sabía cómo empezar, pero la vio, respiró hondo, y fue directo. Te fallé, no por haberte corregido, sino por cómo lo hice. Me asusté, me recordaste cosas que me dolieron mucho, y eso me nubló. No era contigo el enojo, era con lo que viví. Pero tú no eres esas personas, y no merecías que te tratara como si lo fueras. Daniela no lloró. No se le fue encima con un abrazo ni le dijo ya no pasa nada. Solo lo miró, seria, madura, como si en esos días hubiera crecido unos años. Le dijo que entendía, que había pensado mucho, que sabía que lo que hizo estuvo mal, que ya había sentido la consecuencia, pero que lo que más le dolió fue sentir que él ya no la quería. Y esa frase fue como un golpe bajo para Gerardo, porque no era cierto, pero a veces, lo que uno transmite, no es lo que siente. Después de esa conversación, algo en el ambiente de la casa cambió. No fue que todo volviera a la normalidad de golpe, no, pero por lo menos ya no se sentía ese aire tenso, ese silencio que antes era como estar atrapado en una sala de espera sin salida. Gerardo, sin decirlo, había bajado la guardia. Daniela, sin admitirlo, había empezado a escuchar con el corazón, no solo con la cabeza. No se abrazaron, no se pidieron perdón llorando, pero sí se quedaron un rato sentados en la sala, viendo la tele sin verla. Y ese silencio fue distinto. Fue uno de esos que no incomodan, uno que dice aquí sigo, aunque no sepa cómo. Esa misma semana, Leti volvió a casa. No para actuar como si nada, sino para estar cerca. Pero las reglas ya eran otras, más claras, más conscientes. Gerardo entendió que si quería recuperar la confianza de su hija, tenía que hacer más que dar discursos. Tenía que mostrarse humano. Y curiosamente, quien empezó a dar el primer paso fue Daniela. Un viernes por la tarde, mientras Leti cocinaba algo en la cocina, escuchó que Daniela le contaba algo muy casual a su papá, que había estado platicando con la chava de los mensajes, la misma a la que habían criticado en el grupo. Le dijo que, extrañamente, ahora hablaban más que antes. No eran amigas del alma, pero sí se entendían mejor. Como si el haber tocado fondo les hubiera quitado las máscaras. Gerardo solo asintió.
No dijo nada con solemnidad, pero la mirada se le ablandó. Se notó, y Leti, desde la cocina, lo notó también. Unos días después, Daniela se sinceró con Leti. Yo pensé que me iba a odiar. Pensé que me iba a dejar de hablar. Pero me dijo que ella también ha dicho cosas horribles cuando está enojada, y que lo que más le dolió no fueron mis palabras, sino que alguien las hubiera hecho públicas para lastimarnos a las dos, que ahora se siente más dolida por su amiga que por mí. Esa plática le dejó algo bien claro a Leti. Cuando se permiten las conversaciones incómodas, también llegan los aprendizajes grandes. Entonces, una tarde de domingo, cuando el clima estaba de esos raros, medio soleado, medio nublado, Leti se animó a sacar el tema de la terapia, pero no como imposición, ni como esto es lo que deben hacer. Más bien, como quien dice, ya que estamos aquí, ¿por qué no intentamos algo que nos ayude a entendernos mejor? Gerardo torció la boca, no como burla, sino como quien ya sabe que le están diciendo algo que debería hacer pero no quiere admitirlo. Dijo que sí a la terapia familiar, pero que la terapia individual para él, eso no, que no necesitaba platicar con un extraño sobre cosas que ya estaban enterradas. Leti no lo presionó, solo le dijo: hay cosas que no están enterradas, solo empolvadas, y cuando uno estornuda cada vez que las toca, es porque siguen ahí. Daniela, por su parte, lo pensó. No dijo que sí, pero tampoco cerró la puerta. Ella iba a su ritmo, y Leti lo respetó. Lo bonito es que, aunque todo iba lento, se notaba el cambio. Gerardo empezó a dejar notitas en el refrigerador para su hija. Cositas simples, como hice tu desayuno favorito o mucha suerte en el examen de mate. Y ella, a veces, contestaba con dibujos tontos o caritas felices. Era poco, pero era algo. Y así, sin grandes discursos ni finales de telenovela, esa familia empezó a reconstruirse. No como antes, sino como ahora, con más heridas, sí, pero también con más conciencia. Pasaron unas semanas. Nada espectacular, nada viral. Solo días comunes, pero con pequeñas señales de que el ambiente en esa casa estaba cambiando para bien. Daniela ya no evitaba a su papá. Seguía siendo medida, algo reservada, pero se notaba menos el muro. A veces le preguntaba cosas, le pedía ayuda con alguna tarea o incluso se reía bajito con alguno de sus chistes malos. Gerardo, por su parte, se obligaba a no caer en lo de antes. Ya no la trataba como si tuviera que comprobar algo. Ahora simplemente intentaba estar, no como el papá perfecto, sino como el hombre que entendía que se había equivocado y que quería reparar. Y Leti los observaba desde la cocina, desde la sala, desde los silencios. No hacía de mediadora todo el tiempo, pero sí de testigo. De esos que notan los pequeños detalles que los demás ignoran. Una noche, mientras cenaban algo sencillo, molletes con café de olla, Daniela dijo, sin mucha ceremonia: estoy pensando en lo de la terapia. Gerardo alzó la vista, sorprendido. Pero solo si vamos los tres. No era un sí rotundo, pero tampoco era un no. Era una propuesta, y con eso, bastó para que Leti sonriera. No porque creyera que todo se iba a resolver en 2 sesiones, sino porque entendía que a veces, la verdadera madurez no llega con los años, sino con la voluntad de no repetir los errores que nos marcaron. Los días siguieron fluyendo. La escuela, los pendientes, la vida. Pero algo curioso pasó. La chava de los mensajes, con la que había empezado todo el lío, empezó a ir seguido a casa. Daniela la invitaba de vez en cuando a hacer tareas o a ver alguna serie. Y un día, sin que nadie lo pidiera, le contaron a Leti cómo fue su primera conversación sincera después del drama. Al principio me dijo que estaba segura de que yo quería que leyera esos mensajes, contó Daniela. Pero cuando le dije que no, que ni sabía que alguien los había guardado, se le fue el enojo. Y me confesó que ella también ha dicho cosas horribles cuando está ardida. Que a veces uno solo necesita desahogarse y que eso no significa que lo piense de verdad. Leti no dijo nada. Solo las escuchó, y entendió que a veces las peores metidas de pata también pueden ser el inicio de relaciones más reales. Por su lado, Gerardo seguía renuente a ir solo a terapia. Lo de abrir su caja de recuerdos todavía le daba vueltas en la cabeza, pero con la terapia familiar ya acordada, aceptó por lo menos empezar por ahí. Y fue durante una de esas primeras sesiones que soltó algo que no había dicho ni a Leti.
Tenía miedo de que mi hija se volviera alguien que hiciera sentir a otros como yo me sentí. Y al decirlo, se le aflojó el rostro, como si sacar esas palabras hubiera abierto una ventana que llevaba años cerrada. Daniela lo escuchó con atención, no como niña, sino como quien ya carga una responsabilidad y quiere entenderla. Le dijo que nunca se había sentido como esa clase de persona, pero que después de todo eso, ahora sabía mejor qué clase de persona no quería ser. Ahí fue donde Leti se dio cuenta de que no todo estaba perdido, que quizá nunca regresarían a la dinámica de antes, pero que estaban construyendo una nueva, más honesta, más fuerte, sin roles perfectos ni frases de postal, solo con la verdad en la mesa y la voluntad de quedarse. Y en un mundo donde tantos hogares se rompen sin que nadie lo note, ellos lograron, con todo y tropiezos, no rendirse. Dicen que el que se quema con leche, hasta al jocoque le sopla, y eso fue lo que le pasó a Gerardo. Su dolor viejo lo hizo reaccionar de más, sin ver que la situación no era la misma y que su hija no era su pasado. Porque una cosa es corregir, y otra muy distinta es castigar con el silencio. Y es que, por muy fuerte que suene, hay formas de castigar que no dejan moretones, pero sí dejan huecos. Gerardo no gritó, no ofendió, no pegó, pero con solo volverse frío, le dio a su hija una lección que no estaba en los planes, que el cariño puede retirarse si fallas. Y eso, en un adolescente, cala más que cualquier castigo. Afortunadamente, también dicen que más vale tarde que nunca. Y aquí, el diálogo, aunque llegó cojeando, alcanzó a recomponer lo que se estaba quebrando. Porque cuando un papá reconoce que se equivocó, no pierde autoridad, gana respeto. Y la verdad, no todos los papás tienen los pantalones para mirarse al espejo y decir, la regué. Pero cuando lo hacen, el ejemplo vale más que 1000 sermones. Si tu chamaca mete la pata, no la trates como rata, porque el frío del castigo no calienta ni la bata. Si esta historia te movió algo, dale like, déjanos tu comentario y suscríbete para más historias reales. Nos vemos en la siguiente.